Bienvenidos a mi programa Aprende con Yusa, quien les habla Yusanet González. En esta ocasión vamos a terminar la mochilita de una hebra. Y si eres nuevo viendo nuestros videos, te invito a que veas los dos videos anteriores acerca de la mochila de una hebra para que te vayas actualizando. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. En estas 6 vueltas, miren cómo se está sentando ya la mochilita. Aquí le metí dos hebras para que aumente un poquito más, porque es que a medida que va no aumenta mucho. Si le meto una sola no aumenta. No aumenta casi, es mucha paciencia. Entonces, O sea, eso es más que todo como por rapidez. Sí, claro. Exacto, pero si le metes una queda más fija, más justa, ¿verdad? Sí, y es más fino, porque es que mira, el tejido es más fino cuando no se le mete absolutamente nada, solamente se utiliza el hilo con que se va a tejer. Pero si le bueno, miren esta última vuelta que yo hice, pueden verla, se ve un poquito más grueso, ¿cierto? Obviamente porque le agregué unos hilos para que aumente el tejido, y eso es lo más recomendable si quieren tener su mochilita lo más pronto, lo más rápido, terminarla lo más rápido. Les recomiendo eso, que si ven que no avanzan con el hilo, pues agregarle dos o tres hebras por dentro para agilizarlo. Y aún así el tejido sigue quedando fino, pero un poquito grueso. Aquí está. Pero miren cómo está quedando, se ve bien. Vamos a continuar. Como pueden ver, recuerden sostener los hilos que vayan. Les recomiendo que el hilo que les vayan a meter por dentro que sea del mismo color o un color parecido, porque en la parte de adentro, en la parte esta, se ve. Hay veces que se nos escapa y no estamos pendientes, sale el color que no es. Entonces les recomiendo que le agreguen uno del mismo color. Y estar pendiente, enrollarlo de esta manera. Miren cómo vamos. Miren cómo tienen que sostener la aguja, porque aunque hay personas que tejen así, que les es más fácil, pero yo tejo de esta manera. Lento, por favor. Así. Miren cómo tengo el hilo. Okay. Este es un huequito, una puntada. Miren, vean. Agarren, esta es la punta de la aguja. Ahí se ve. Con eso tienen que jalar el hilo. Así. Listo, aquí tenemos 2 hebras. Y ahora tratamos de enrollar el hilo en la aguja para jalarla. Así. Perfecto.
no olviden suscribirse a Gacela TV. También les recomiendo los otros videos. También tengo el video del plato, del comienzo del plato. Y también activen la campanita de notificaciones para que cuando la Gacela TV sube algún contenido, enseguida les llega la notificación, ya que tenemos varios programas en Gacela TV, los cuales les puede servir mucho, son de mucho interés. Tenemos de cocina, culturales, así como los que yo edito. Tenemos también folclóricos y entre otros. Miren, este hilo ahora lo corto porque esto fue lo que yo metí por dentro. Entonces dejé este pedacito para saber de dónde fue que comencé yo a agregar hilo. Esto lo jalo porque hay veces que nos quedan pedacitos de hilo por fuera. Entonces cuando vayamos a utilizar la mochila y eso se jale, se va a ver feo porque se recoge el tejido. Entonces mientras vamos tejiendo tenemos que estar pendientes de que el tejido nos quede perfecto, para que así pueda durar la mochilita. Miren cómo vamos. Ya estoy pisando la segunda vuelta, la primera vuelta que yo hice con 2 hebras por dentro. Esto se puede hacer en varias puntadas. Hay una que es que se agarran los 2 bordes estos. Aquí tenemos 2 bordes. O cuando se agarra un borde, el borde con el que se tejería sería el de adentro, esta partecita de aquí, y se deja la parte de afuera y queda como una hilera, así como pueden ver aquí hay una hilera. Esta es la hilera que se hace cuando se agarra un solo borde, mientras que si agarramos los 2 bordes nos queda de esta manera. Miren, para agarrar los 2 bordes tienen que tenerlo así. Voy a hacer 3 puntadas. Miren cómo se ve la diferencia. Que cuando agarras 2 bordecitos nos queda esta parte de aquí. Y mientras que agarras un borde te queda como una hilerita. Con un solo color también puedes hacer como estilo dibujo, teniendo en cuenta esto, que puedes agarrar como 3 puntadas, los 2 bordes, y 3 puntadas de un solo borde, y se ve el tejido como diferente o hasta más bonito. Pero si no les gusta, lo pueden hacer con un borde o los 2 bordes. Todo está en la persona cómo quiere el tejido. Yo antes decía que cuando uno tejía la mochila y agarraba los 2 bordes, no
no agilizaba el tejido, pero es mentira, es lo mismo. Solamente que cuando uno se acostumbra a un solo tejido, al tejido que siempre ha hecho, pasa eso. Pero es lo mismo. Así que no se vayan a asustar ni vayan a decir que se demoran más cuando agarran los dos bordes. Es lo mismo. Hay veces que nos pasa esto, que la aguja se enreda con el hilo. Eso es normal, no vayan a pelear con el hilo ni lo vayan a jalar porque después se desarma esta parte de aquí. Entonces lo más recomendable es soltarlo despacio, suavecito, para que no se nos vaya a dañar el hilo, porque después se vuelve pelusa, se vuelve lana. Aquí le hice un dibujito a mi mochilita. De aquí comencé a agarrar los dos bordes y ahí se ve la diferencia. De aquí hasta acá. Y aquí se ve como una rayita. Obviamente porque agarré un solo borde. Y de este lado también. Y ahí se ve la diferencia del tejido. Miren el avance que tenemos. Hice 12 vueltas aquí. ¿Cuántas vueltas? 12 vueltas, aparte de las 6 que había. Es decir, que aquí hay 18 vueltas. ¿Cuánto debe medir la mochila? Una mochila Como la que estás haciendo, pues, ¿hasta dónde la puedo dejar? O sea, lo más normal que puedo hacer. Esta tiene una medida de 5 centímetros por 7. O sea que todavía nos falta como 2 centímetros para llegar. Para terminarla. Le falta la partecita de los huequitos y el cordón. Miren cómo vamos. Miren cómo está quedando, está durita. Está sentadita. Miren hasta dónde hemos llegado. Ya le hice los huequitos. Ahora vamos a hacerle, mira, después de los huequitos le hice 2 vueltas para hacerle los gusanitos, como le digo yo. Es como el adornito que se le hace a lo último. Esto se hace así. Primero vamos a hacer una cadeneta de 3. Luego agarramos el hilo de esta manera. Así. Repite nuevamente el proceso. Alrededor la aguja. Vamos a hacer una cadeneta de 3. 1, 2, 3. Luego agarramos el hilo. Y así quedó. Dejamos 3 puntadas para pegarla. Así. Miren cómo nos quedó.
nuevamente. Recuerden que cuando es una mochila grande se hace de 5 cadenetas y se hace el mismo proceso, o sea, se hace esto 1, 2, 3, 4, 5, pero si es una mochila grande obviamente se hace el mismo proceso, así, se deja 4 puntadas y nos queda así de grande, pero como esta es una mochila pequeña se tiene que hacer de 3 puntadas para que no se vean tan exagerados los gusanitos. Miren cómo quedó. Una mochilita de una hebra, una mochila pequeña como esta, tiene un costo de 25.000 pesos porque de una hebra. Obviamente demora mucho para hacerlo. Y ese es el precio justo. Cuando es una mochila grande y es de una hebra tiene un precio de 150, 170, dependiendo del dibujo que lleva la mochila y cómo la quiere y el tamaño también. Miren cómo se ve de bonito. No olviden suscribirse a Gacela TV, activen la campanita de notificaciones para que reciban todo lo relacionado con la revista Gacela. Y para mayor información acerca de las artesanías me pueden inscribir al WhatsApp 304-605-1884. Y si desean hablar conmigo, me pueden llamar al 320-871-2001. Bueno, miren cómo está quedando nuestra mochilita.
No, me faltan unos cuantos. Vamos a terminar aquí. Me faltan unos cuantos gusanitos para enseñarles cómo tienen que hacer para que no se vea la punta del hilo. Miren cómo ha quedado esto. Ya le coloqué el cordón para que miraran bien los huequitos. Ahora vamos a terminar aquí. Esta parte ya se encontraron los gusanitos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a jalar este hilo así, cortar aquí abajo, ¿cierto? Y así. Listo. Pero este nudo hay que meterlo por acá, por la parte de atrás. Listo. Para que el tejido nos quede así. Que no se vea dónde fue que finalizó el gusanito, ni dónde se comenzó ni dónde se finalizó. Ahí está. ¿Qué utilidad le podemos dar a esta mochila? No sé. Esta mochilita nos puede servir como monedero, también como recordatorio. También nos serviría como para las niñas que les gusta llevar sus cositas. También lo pueden cargar, se le hace un hermoso cordón de gasa y así. Y bueno, los que quieran hacerle como un cordón, pues ahí les voy a estar dejando la descripción del video anterior que hice acerca del cordón de la mochila, y ahí va a ser más fácil el aprendizaje. Bueno, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero y les haya gustado. No olviden suscribirse a Gacela TV y activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más contenido de Gacela TV. Y no sean egoístas, compartan con sus amigos, con sus conocidos, para que aprendan de las artesanías hoy. 2 y ya. Y aprovecho la oportunidad para manifestarles que del 30 de noviembre hasta el 18 de diciembre se va a estar realizando un seminario taller donde podrás aprender a tejer la mochila desde cero. Y para mayor información me pueden escribir en el número que voy a estar dejando en la descripción. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias. Aún no está allá.